La religión y la política son ámbitos distintos, aunque no separados, pues el hombre religioso y el ciudadano se funden en la misma persona, que está llamada a cumplir tanto sus deberes religiosos cuanto sus deberes sociales, económicos y políticos. La Iglesia tiene el derecho y el deber de enseñar su doctrina sobre la sociedad, ejercer su misión entre los hombres sin traba alguna y dar su juicio moral. Por ejemplo, la Iglesia puede y debe señalar que una ley es injusta, porque es contraria a la ley natural, leyes sobre el aborto o el divorcio, por ejemplo, o que determinadas costumbres o situaciones son inmorales, aunque estén permitidas por el poder civil, o que los católicos no deben dar su apoyo a aquellas personas o partidos que propongan objetivos contrarios a la ley de Dios, y por tanto a la dignidad de la persona humana y al bien común. En el tema de la Iglesia y los estados republicanos, durante la independencia, la Iglesia se enfrentó a una situación pedagógica. Por un lado, los estados republicanos adoptaron el catolicismo como religión exclusiva. Por otro, los gobiernos desalentaron la labor eclesiástica al permitir la persecución de españoles que formaban parte del clero y el cierre de conventos. En 1850, la Iglesia recompuso su influencia social a través de la difusión de las costumbres católicas y el control de los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones. Asimismo, tuvo una participación en la política respaldando a los conservadores, que proponían la primicia de la Iglesia Católica bajo un orden fuerte para evitar el caos y la anarquía, los liberales. En cambio, veían la Iglesia como una influencia perniciosa y anacrónica, y buscaban desplazarla de campos como la política y la educación. Las conquistas liberales se manifestaron en varias constituciones latinoamericanas, de los años 1853 hasta 1857. Un caso particular es el de México, donde las reformas liberales llevaron a la disolución del Estado confesional, que es un tipo de Estado que se adhiere a una religión específica, proponiendo la reparación entre el Estado y la Iglesia. Además, se planteó la expropiación de los bienes eclesiásticos, lo que desencadenó una guerra civil. Sobre las relaciones Iglesia-Estado en México. Efectivamente, las relaciones entre la Iglesia y el Estado en México fueron relaciones muy conflictivas. Hubo momentos de enfrentamiento directo. En el siglo XIX el Partido Conservador era, digamos, un instrumento de la Iglesia, de tal manera que el enfrentamiento con los liberales puede verse como parte de ese conflicto. Desde luego hay que mencionar la Guerra Cristera como otro momento de tremendo enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. Pero a partir de los años 40 se inicia un periodo de armonía, hay una estabilización en esa. Si nos remontamos al siglo XX, la Iglesia Católica significó una etapa de mayor estabilidad, pues mantuvo buenas relaciones con los estados latinoamericanos. La segunda mitad del siglo XX, en donde la naturaleza de los conflictos entre las iglesias y el Estado cambió. Y esa iba cambiando la realidad en el mundo y fue cambiando en México. En 1991 se detona un proceso que trata de poner un poco de orden en una relación que era con arreglos informales. La Iglesia también dio un llamado a todos los religiosos para que tomáramos conciencia. Se hicieron transformaciones sociales y económicas en 1891, donde el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum, que es un llamado a la Iglesia para que tomamos conciencia de la problemática social y participemos más activamente a las desigualdades del sistema económico capitalista. Gracias a esta encíclica, se realizaron varios congresos entre 1891 y 1930, con el propósito de discutir y poner en práctica las recomendaciones del Rerum Novarum. Así se formaron los grupos de acción católica, cuyo objetivo central era la difusión del mensaje católico, así como reforzar la presencia de la Iglesia en el contexto social. A mediados del siglo XX se vio inmersa en el contexto de la Guerra Fría. En Chile y Argentina, por ejemplo, se dividió. Unos apoyaban la represión estatal contra los grupos izquierdistas, mientras que otros se opusieron, denunciando las medidas dictatoriales de dichos gobiernos. También la Iglesia ayudó con la Vicaría de la Solidaridad, relacionándose así la Iglesia y el Estado. En octubre de 1973, la cardenal Raúl Silvia Enríquez, arzobispo de Santiago, constituyó el Comité de Cooperación de la Paz con Chile, institución que mantuvo como tarea
prestar asistencia legal a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que se produjeron luego del golpe militar de Augusto Pinochet. En el año 1976, el comité se transformó en la Vicaría de Solidaridad, organismo que operó hasta el fin del régimen militar. Su misión fue otorgar asistencia jurídica, económica y espiritual a los perseguidores políticos y sus familiares. El Concilio Vaticano II reforzó el sentimiento de identidad entre obispos latinoamericanos y adaptó a la Iglesia al mundo moderno. Su apertura se manifestó en la presencia, por primera vez en un concilio católico, de observadores con otras confesiones religiosas. Poco después se realizó segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano, CELAM, en Medellín. Los obispos latinoamericanos se volvieron a reunir en Puebla y Santo Domingo, conferencias en las enfatizó la evangelización como tarea fundamental de la Iglesia. Y así vemos que la religión ocupa un lugar muy importante en las sociedades humanas. En el contexto latinoamericano, la religión católica ha sido parte importante de la formación histórica y cultural de los pueblos del continente, así teniendo una relación muy importante con el Estado.